Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. La pelea sindical envolve, ao lado de la demanda por salário menos injusto, la demanda de condições mais decentes de trabalho e la demanda por la capacitação permanente de las educadoras y de los educadores. El Plan Nacional de Desarrollo le dio la posibilidad al gobierno de vender la participación de unas 88 empresas estatales y mixtas por más de 1.2 billones de pesos. Es decir, que el Congreso de la República aprobó un paquetazo de privatizaciones. En Educación y Cultura les seguimos contando quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo aprobado. Hoy el país cuenta con más de 80 empresas estatales que fueron construidas con el aporte de todos los colombianos y colombianas a través del pago de impuestos. Empresas que a pesar de ser rentables, el gobierno se empeña en vender. Fueron construidas con los recursos que todos los colombianos pagan de sus impuestos. Hoy se han consolidado como empresas rentables que le generan excedentes a todos los colombianos, han sido construidas históricamente por los colombianos y ahora lo más probable es que van a terminar en manos de privados, en manos de multinacionales extranjeras. La empresa estatal Interconexión Eléctrica SAISA, una de las multinacionales más grandes de Latinoamérica, que el año pasado reportó utilidades por 1,5 billones de pesos. Ecopetrol, que en el 2018 reportó una utilidad neta de 11,56 billones, la más alta en los últimos 5 años. Y Corabastos, la central de abastos más grande de la región, encabezan la lista de las empresas públicas que serán privatizadas. Esto hace parte de las políticas neoliberales y que en otrora el discurso era que se vendían porque eran empresas ineficientes. Hoy se privatizan empresas eficientes y se privatizan solamente para cubrir el déficit fiscal que se ha generado producto de la corrupción, de las malas administraciones y de decisiones equivocadas en el sector de la economía. El artículo 45 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República le dio la facultad al gobierno de vender las participaciones en por lo menos 88 empresas estatales y mixtas y de continuar por la vía de la privatización. Las va a vender para cubrir déficit fiscal y para cubrir gasto público. Eso va a tener un alivio en el corto plazo, pero después en el mediano plazo este déficit fiscal va a seguir creciendo y sin duda alguna este gobierno o los que siguen van a incrementar los impuestos para cubrir los excedentes que hoy le transfieren estas empresas del Estado. Uno de los mayores ejemplos del fracaso de la privatización de las empresas estatales es Electricaribe, una empresa que en el año 2000 fue vendida a la multinacional española Gas Natural Fenosa. Una empresa que capturó la renta social generada por la tarifa, el Estado le transfirió los subsidios para aliviar la factura de los extractos 1 y 2, sin embargo esta empresa no le hizo las reducciones. Aproximadamente dice la Contraloría que fueron 260.000 millones que se apropió. Tampoco hizo las inversiones que se requerían para mejorar la prestación del servicio. Ante este evidente fracaso de privatización y el saqueo generado por Gas Natural Fenosa, somos los colombianos quienes pagaremos los platos rotos. Para salvar este desastre económico y social generado por esta multinacional Gas Natural Fenosa en la costa atlántica, en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporó en su articulado el pago de todos los colombianos en todo el territorio de 4 pesos por cada kilovatio consumido de energía eléctrica. El Plan Nacional de Desarrollo también aprobó la creación, reforma y eliminación de entidades estatales. Es una pretensión del gobierno nacional de Iván Duque de generar una reducción en el aparato del Estado. Esto quiere decir que se van a suprimir o fusionar entidades
estatales, entidades públicas, lo que traerá consigo también el despido masivo de trabajadores. Durante años nos han querido convencer que lo público es ineficiente y poco rentable y que la privatización es la solución. La realidad demuestra todo lo contrario. Con la privatización ganan las multinacionales, el sector financiero y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Privatizaron la salud, los servicios públicos y buena parte de la educación. Al paso que vamos, lo único que falta es que privaticen el aire. Educación y cultura. Los docentes pensionados del decreto 2277, nombrados a partir de 1981 y que no tienen la pensión de gracia, tienen derecho a exigir el reconocimiento y el pago de la prima de medio año. Aquí les contamos cuál es la orientación que da la organización sindical sobre este tema. Buenas tardes, compañeros del Valle del Cauca. Para toda la comunidad educativa, la prima de medio año, que también se le ha llamado de alguna manera llamada mesada 14 o mesada 15, pero el término correcto es prima de medio año, que está consagrado en la Ley 91 del 89, artículo 15, numeral 2, literal B. Hasta el momento nunca ha sido reconocido este derecho al magisterio, pero FECODE lo ha incluido dentro de sus acuerdos. Ese punto está pendiente a desarrollarse con el Consejo de Estado y con el Ministerio de Educación, los términos en que quedaría ese reconocimiento. Sin embargo, como organización sindical SUTEP hemos orientado unos derechos de petición para que los maestros los puedan interponer y no prescriba la deuda, o sea, los 3 años atrás, que vencería cada año o cada corte el 30 de junio. ¿Qué maestros tienen derecho a este reconocimiento? Los maestros del decreto ley 2277, maestros nombrados o vinculados entre 1981 y el 2003, maestros que no tienen pensión gracia y para poder tener este beneficio deben estar pensionados. Una vez el maestro esté pensionado puede hacer la reclamación y paulatinamente los maestros que se vayan pensionando van haciendo esta reclamación. Orientamos tanto desde FECODE como desde la organización sindical SUTEP no entregar poder de demanda a ningún abogado, porque esto podría tener situaciones contrarias en el momento que se siente FECODE, Consejo de Estado y Ministerio de Educación a organizar el tema de acuerdo colectivo para desarrollar este punto. Los docentes pueden ingresar a la página www.sutepvalle.org y descargar el formato de derecho de petición que deben presentar ante la Secretaría de Educación a la cual pertenecen. Este documento debe ser radicado antes del 30 de junio de este año. Este viernes 14 de junio el SUTEP realizará las elecciones para escoger a los integrantes de la 16ª Asamblea General de Delegados, así como al equipo coordinador sindical de los asuntos de Cali. En estos comicios electorales solo habrá un tarjetón, a excepción de la capital vallecaucana, que también elegirá a los nuevos integrantes del equipo coordinador sindical de los asuntos de Cali y de algunos municipios que ese mismo día realizarán las elecciones de las subdirectivas. Una vez elegidos nuestros compañeros, cobran de manera importante sus votos porque se pueden refrendar inclusive en nuestros estatutos y se definirá el trabajo de nuestra organización como tal y de nuestra filial SUTEP. Es muy importante, compañeros de base, que elijan bien, elijan por convicción y elijan aquellas personas que consideran tienen la capacidad de tomar decisiones asertivas. Recordarles también, compañeros, que las elecciones son a nivel municipal. Cada municipio elige sus delegados. Tiene derecho cada municipio por cada 50 afiliados a un delegado. De acuerdo a la cantidad de maestros afiliados de ese municipio, asimismo serán los compañeros que serán elegidos. También es de clarificar lo siguiente. En cada municipio será la subdirectiva
de su municipio quien les determine el lugar de votación, ¿sí? La hora será a las 8 de la mañana, pero el lugar lo definirá cada subdirectiva. Y es importante también para los maestros de Cali recordarles que ese día, además de la elección de delegados que se realizará en esta ciudad, se elige también el Comité Coordinador de Cali, que son aquellos maestros que le colaboran a la Junta Departamental a hacer el trabajo con cada uno de ustedes, maestros del municipio de Cali. En Cali, las elecciones se llevarán a cabo en la institución educativa Antonio José Camacho. En este punto, el SUTEP habilitará 15 mesas para que los maestros y maestras del municipio puedan votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Finalmente, decirles e invitarlos, maestras y maestros, para que ese 14, de manera masiva, acudamos al lugar donde se llevarán a cabo las votaciones. Este es un día de elecciones, este es un día de democracia y cada uno estamos en nuestro derecho de elegir y de elegir bien. Por favor, no te quedes en la casa ese día. Acude al llamado, acude a la convocatoria. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Propósitos y alcances de la Ley General de Educación a 25 años de su conquista. Así se denominó el panel con el que el SUTEP conmemoró la expedición de esta ley y la creación del Comité Coordinador Sindical de los Asuntos de Cali. Luego de varias movilizaciones del magisterio y de 2 meses de paro, el 8 de febrero de 1994, bajo el mandato de César Gaviria, el Congreso de la República expidió la Ley General de Educación, una de las conquistas más importantes de los maestros y maestras en el siglo XX. Su esencia es en la autonomía escolar que le entrega a las instituciones educativas a partir de esa fecha, hace 25 años, la potestad de que sean las instituciones educativas las que definen su proyecto educativo y no la Secretaría de Educación ni el Ministerio de Educación. Tras cumplirse 25 años de la expedición de la Ley General de Educación, el SUTEP y el Comité Coordinador Sindical de los Asuntos de Cali destacaron el saber pedagógico de los maestros, su condición de intelectuales, trabajadores de la cultura y defensores de la educación pública que quedaron plasmados en esta ley. Estamos haciendo esta efemérides, esta conmemoración de los 25 años con el propósito de que esto vuelva a estimular al magisterio para que retome internamente en las instituciones educativas el debate pedagógico contra la basura ideológica de los estándares, las competencias y el constructivismo. Durante este evento también se hizo énfasis en el ataque sistemático que ha sufrido la educación pública. Desde el año 2001, los gobiernos de turno se han propuesto sacar adelante una contrarreforma educativa para acabar con los derechos de los docentes. Se crea el decreto 1278, que cambia prácticamente lo que se había conseguido en la Ley General de Educación. Se crean las instituciones educativas con el fin de reducir el número de directivos docentes. Los derechos de los docentes se ven menoscabados con la posición dictatorial que asumen muchos rectores sobre todo. Este evento también fue la oportunidad para conmemorar los 25 años de la creación del Comité Coordinador Sindical de los Asuntos de Cali, para reconocer el acompañamiento y trabajo en defensa de los derechos de los maestros y maestras del municipio, un trabajo que deberán seguir fortaleciendo los nuevos integrantes del comité. Los nuevos integrantes del Comité Coordinador puedan salir a visitar, a hacer el trabajo, el acompañamiento y a recuperar la militancia que deben de tener los maestros en la organización sindical SUTEP. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Educación y cultura.
Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. FECODE adelanta el proceso de reconstrucción de la violencia antisindical de la que han sido víctimas los maestros y las maestras en el marco del conflicto armado. Los resultados de este proceso serán presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Un saludo muy fraternal y combativo al magisterio del Valle del Cauca y de Colombia. Con preocupación observamos cómo el tema de derechos humanos avanza muy lentamente en Colombia. Es así como la semana pasada reunidos los 13 sindicatos más victimizados en el territorio nacional, entre ellos el Valle del Cauca, que ocupa el segundo puesto después de Antioquia. Es algo aterrador que de 1986 al 2014 el magisterio del Valle del Cauca a esta guerra que se tiene contra los sectores sindicales y sociales ha aportado 58 muertes. Por eso estamos hoy exigiendo al gobierno primero garantías para la función sindical y para la función social. Y segundo, estamos llegando a lo que tiene que ver a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad para que por lo menos se sepa qué es lo que ha pasado, por qué tantos muertos en el Valle del Cauca, por qué tanto asesinato de maestros, asesinatos masivos en un gremio como el magisterio, que sus únicas armas es la palabra, el marcador y como el cuento, sus aulas de clase. Siempre está la promesa de la protección, del esclarecimiento. Los resultados son muy pocos, los resultados no se ven y yo creo que la impunidad hoy por hoy en Colombia está alrededor de lo que tenemos que ver en el magisterio en el 90%. El maestro que quiera ser parte de esta red nacional debe acercarse a la organización sindical, a la Oficina de Derechos Humanos para empezar a reconstruir estas memorias, que es lo que queremos hacer, reconstruir las memorias para que realmente haya una verdadera reparación hacia el magisterio, hacia la organización sindical y podamos tener las estadísticas reales de qué es lo que está sucediendo en Colombia y nos colaborarían porque nos aportarían mucho a este trabajo que se está haciendo. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes y la Secretaría de Etnoeducadores realizaron el panel La Interculturalidad, el Camino para la Autonomía y el Reconocimiento de los Pueblos, una actividad con la que el SUTEV conmemoró el Día de la Afrocolombianidad. El pasado 21 de mayo se conmemoraba el Día de la Afrocolombianidad. Nosotros como Junta Directiva, a través de mi secretaría y la secretaría del CEID, quien lidera la compañera Eufemia Mosquera, en común acuerdo decidimos hacer la conmemoración y celebración del Día de la Afrocolombianidad a nivel departamental. El panel contó con la participación de diferentes expositores quienes destacaron el papel de la escuela y los maestros en la construcción de identidad cultural, una construcción que debe partir del autorreconocimiento y de la diversidad que caracteriza a nuestro país. El maestro tiene que hacer esa reflexión desde su identidad, porque como dicen las abuelas, uno no puede dar lo que no tiene. Si el maestro no tiene claridades conceptuales de su historia, de su papel, de su rol social, es muy difícil. Entonces este evento nos invita a que desde nuestra identidad hagamos una reflexión de nuestra identidad. Que nosotros como docentes conozcamos la personita que llega ahí al aula, los estudiantes que están ahí, crear como una estrategia donde preguntemos de dónde vienes, cuál es tu lugar de origen, por qué estás aquí. Esos elementos son clave para uno entender las condiciones por las cuales los niños están en la institución. Durante el panel se hizo una reflexión sobre la estandarización de la educación y cómo esta limita el aprendizaje y desconoce los contextos y necesidades con los que llegan los estudiantes a los salones de clase. Lo que se necesita es de que ese profesor, en combinación con el estudiante, logren establecer un proceso protagónico de desarrollo de la identidad cultural asociado al currículum y asociado a algo que se llama el currículum oculto, que para mí es el más importante porque es el que tiene la posibilidad del maestro de ir moldeando en función de las necesidades de los estudiantes.
Música, danza, poesía y parte de la gastronomía de las comunidades afrocolombianas también estuvieron presentes en este panel. La música y todo esto que tiene que ver con la danza es importante en lo que corresponde a la identidad cultural porque es lo que nos fortalece. Con ella nosotros manifestamos todas nuestras inquietudes, manifestamos todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El panel terminó con un desfile denominado Kanga Upinsani, donde se destacó el colorido y el diseño de las telas africanas y el legado histórico y cultural que hay en ellas. Las telas africanas denotan primero colores muy vivos y también denotan los encuentros y los desencuentros, recrean la naturaleza. Además de ser coloridos, de ser hermosos, los turbantes hoy son todo un legado histórico, social, cultural, político y de resistencia. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Docente, ¿tiene alguna actividad o proyecto pedagógico, una problemática o denuncia que usted quiera contar en este programa? En el siguiente informe le explicamos cómo puede hacerlo. Educación y Cultura es el programa institucional del SUTED, un programa que es posible gracias a los aportes de las maestras y maestros afiliados a la organización sindical. A lo largo de más de 15 años, Educación y Cultura se ha convertido en un espacio para visibilizar las realidades educativas en el departamento y la lucha del magisterio en defensa de la educación pública. Quiero insistir desde la Secretaría de Prensa, Propaganda y Comunicación en la importancia de seguir nuestro programa, ya que desde allí las diferentes secretarías del SUTED y de FECODE pasan temas importantes. Es por ello que solicitamos a todos los maestros y maestras y comunidad en general seguir este programa. En Educación y Cultura, las maestras y maestros son los protagonistas. Por eso sus historias, proyectos, actividades pedagógicas, denuncias y problemáticas tienen un espacio todos los lunes a las 6 de la tarde por Telepacífico. ¿Cuándo un maestro puede solicitar el acompañamiento del programa? Un maestro, la institución educativa, cuando tenga su evento cultural, cuando tenga un docente un proyecto de investigación para hacer una denuncia, cuando se tenga que hacer desde las instituciones educativas. Los docentes pueden solicitar el acompañamiento del equipo de prensa y comunicaciones a través de una carta que debe ser radicada en la recepción de la organización sindical o enviada a los correos prensasuted@gmail.com o napen0212@hotmail.com. Solicitamos que a nivel de las instituciones educativas, cuando necesiten el acompañamiento del programa, nos soliciten por escrito una semana o 15 días antes ese acompañamiento. En esa carta debe aparecer el tema a tratar, la fecha, nombre de la persona y un contacto, un número de contacto para confirmar ese día del evento a grabar. El programa Educación y Cultura fortalece la organización sindical. Es una herramienta de formación política y un espacio para visibilizar no solo las luchas y problemáticas del magisterio, sino también las de otros sectores sociales y populares.
Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día 14 son las elecciones para elegir delegados a la Asamblea Departamental, que es la máxima instancia del sindicato, que es donde se hacen los ajustes a los estatutos y nos marcan el camino a seguir. Es importantísimo que todos los compañeros salgan a elegir a los candidatos de su preferencia. Es importantísimo porque aquí, de estas asambleas, que es la máxima instancia, salen los derroteros para que el sindicato enrute su camino en beneficio de todos sus afiliados y de la comunidad educativa en general. Para ello se están realizando asambleas en todos los municipios del Valle del Cauca y tienen dos objetivos fundamentales. Una, dar a conocer los candidatos que por cada municipio están candidatizados para llegar a esta asamblea y llevar así las inquietudes de su municipio ante esta instancia. Y lo segundo es para socializar los acuerdos FECODEMEN, que marcan también una ruta con este gobierno en los próximos 2 años de vigencia del acuerdo. Compañeros, importante asistir a estas asambleas también para conocer de primera mano qué logró FECODE con respecto a este gobierno, que se negaba a firmar unos acuerdos que beneficiaran al magisterio, pero que finalmente, por la presión del paro indefinido, cedió aspectos importantes, y es de recalcar nuevamente lo de la modificación a la Constitución para que los recursos del situado sean suficientes para mantener todo el andamiaje y poder lograr una educación pública de calidad, gratuita y financiada por el Estado. Y otros aspectos importantes que tienen que ver con el tema salarial, con el tema de la evaluación a los maestros 1278. La Asamblea de Cali fue todo un éxito. En ella se presentaron todos los candidatos que aspiran al equipo coordinador de asuntos de Cali y que aspiran a ser delegados por Cali a la Asamblea Departamental. Este 14, compañeros, todos a salir a votar. Es por el bien de nuestro sindicato, es por trazar la ruta sindical. Muchas gracias. A quienes a diario hacen de la enseñanza un encuentro con la vida, la creatividad y la alegría. A quienes enseñan a leer el mundo y a pronunciar la palabra. A quienes a través de su lucha en defensa de una educación pública y de calidad también están enseñando a construir una sociedad democrática, justa y en paz. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutevvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.